¿Una infidelidad realmente se puede perdonar? Pon tu respuesta en los comentarios. ¿Cómo sanamos heridas del pasado? ¿Cómo luchar contra el miedo y romper el molde de autoprotección disfrazado de amargura? Bueno, escucharemos las respuestas en este primer episodio titulado Perdono pero no olvido. Comencemos. Bienvenidos a su programa M aquí en esta primera temporada, un podcast bíblicamente irreverente, transmitiendo por el 107.3 FM y en redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Te recuerdo el WhatsApp en cabina 9992-327130. Y ahora sí, al grano. ¿Se puede realmente perdonar una infidelidad? Más bien sería, ¿cómo podemos perdonar verdaderamente una infidelidad? Y para esto tendremos que hacernos una pregunta y respondernos honestamente. Pero antes, es importante que te quedes todo el programa para que puedas escuchar la respuesta completa. Si no escuchas todo el programa, pues no puedes escuchar la respuesta completa, así de fácil, ¿no? Creo que de esta respuesta o de esta pregunta parte absolutamente todo. ¿Estamos dispuestos a perdonar o no estamos dispuestos a perdonar? Yo creo que una vez contestado esto, podemos entonces avanzar un poquito en el tema. Porque a veces decimos, sí me gustaría perdonar, pero no tengo la intención verdaderamente de perdonar. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Es el primer paso que debemos de dar. Ser honestos o honestas con nosotros mismos. El hecho de muchas veces caer en las apariencias infringe o limita el hecho de ser honestos con nosotros mismos. Y decimos, no, claro que sí, yo soy una persona que perdona, que perdono constantemente, que no echo en cara las cosas, pero luego cuando vienen temporadas o momentos en donde el recuerdo se hace presente por alguna molestia en la actualidad o una molestia del momento, sale a flote todo aquel pasado que realmente no hemos sanado. Porque debo ser muy directo con lo que quiero decirte. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. No es lo mismo perdonar que olvidar. De hecho, es imposible olvidar el pasado, al menos que tengas alguna enfermedad, Alzheimer, amnesia o algo parecido, algo del pasado, ¿no? Una infidelidad, alguna violación, algún trauma, algún suceso inesperado, algún suceso doloroso. Es imposible olvidar el pasado. Y de hecho, también es malo olvidar el pasado, porque si hemos cometido errores en el pasado, muchas veces podemos caer en el mismo error justamente por hacernos los olvidadizos con ese pasado. Entonces, olvidar el pasado es imposible, pero perdonar el pasado no es imposible. Perdonar aquel suceso, a aquella persona que nos hizo daño, no es imposible y de hecho es necesario para nuestra propia sanidad. Ahora, también confundimos el perdón con la convivencia, confundimos el perdonar con la reconciliación, cuando son dos cosas totalmente diferentes. No tiene nada que ver la convivencia y la reconciliación con el perdón, ni viceversa, ¿ok? Si tú eres creyente, debes de saber que en la Biblia habla acerca del perdón y dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7. ¿Ok? Eso viene siendo 490 veces. Viene siendo 490 veces debemos de perdonar. ¿Okay? Pero una cosa es perdón, como te dije al principio, y otra cosa muy diferente es la reconciliación. En la Biblia podemos encontrar diferentes pasajes bíblicos que nos hablan acerca del por qué hay diferencia entre perdón y reconciliación. Uno de esos claros ejemplos está en Génesis, justamente con alguien muy conocido llamado Abraham. ¿Okay? Y en Génesis, en el capítulo número 13, versículos 7 al 9 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o sea, somos familia. Versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿Qué significa esto? O sea, tú por tu lado y yo por el mío. Porque somos familia y te amo tanto que es mejor estar de lejitos. Muchas veces es necesario tener de lejos a ciertas personas, aunque sean nuestros familiares. Sobre todo cuando nos quitan la paz, la tranquilidad y esa libertad que Cristo nos ha dado. A veces es necesario y bueno tener de lejitos a ciertas personas.
No a todos. No estoy diciendo que el cristiano se tenga que cerrar a la oportunidad de reconciliarse, tal vez con el esposo, la esposa, los hijos, con los abuelos, con los padres, con algún familiar, hermanos, primos, tíos, etcétera, o amigos, amistades. No estoy diciendo que no debamos reconciliarnos. Por el contrario, lo mejor sería la reconciliación, primero sobre todas las cosas. Pero hay ciertas ocasiones, hay ciertos panoramas en los cuales no se puede entrar en la reconciliación y a veces hasta es recomendable no reconciliarse con la persona. ¿Por qué? ¿Por qué a veces no es recomendable reconciliarse? Cuando no hay arrepentimiento de la otra parte. Por ejemplo, si hay un hombre, un esposo que golpea a su esposa constantemente y ya le pidió perdón miles de veces y la sigue golpeando, lo más prudente para esa mujer es que se vaya de casa o que huya de este hombre, ponga su denuncia y simplemente no se deje golpear. O sea, que salve su vida, salvaguarde su vida y la de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un peligro de que termine muerta. Entonces, muchos me dicen, no, pero ¿y entonces dónde queda el cristiano o el creyente? La creyente tiene que aprender a perdonar. Una cosa es perdonar. Claro, yo siempre le voy a decir a esa mujer, perdona a tu esposo. Perdona a quien te agredió, perdona a quien te insultó, perdona a quien te golpeó, perdona a quien te injurió. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliación o convivencia. Esta mujer debe perdonar para ser libre ella de ese rencor, de ese odio, de esa tristeza, de ese dolor. Ella va a ser libre cuando perdone a aquella persona que la lastimó, pero no está obligada a convivir con tal persona, sobre todo si ese hombre no está arrepentido de haberla golpeado. Sería ilógico el ponerse de pechito, el ponerse donde hay peligro para seguir sufriendo a manos de alguien que no está arrepentido, ¿verdad? Y 1 Corintios capítulo 7, versículo 15 nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, aquí la Biblia es muy directa con lo que está diciendo. Si esta persona, si este borracho te corre de su casa o él se va de su casa, no lo retengas, sepárate, ¿ok? Porque no estás sujeto a servidumbre. Dios no te llamó a ser sirviente de alguien más. Ahora le perteneces a Cristo Jesús y Él ha muerto por tus pecados y te ha dado la libertad. Ahora, ¿por qué tú te esclavizarías a alguien que no está en la misma sintonía con Dios? Dice, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios te llamó a paz. El coaching de vida nos enseña que hay un amor propio. La Biblia también nos habla de un amor propio. Nos explica un amor propio. Pero no es el mismo amor propio que enseñan en el mundo, en el coaching, más bien, no en el mundo, en el coaching, porque estamos en el mundo en general. No es el mismo que el de la Biblia. El amor propio del coaching de vida se basa en egoísmo, el yo y siempre yo. El coaching de Cristo, el coaching de la Biblia se trata de justamente entender nuestro valor, nuestro precio. ¿Cuánto valemos nosotros? Nosotros valemos la sangre de Cristo. Entonces no esperes menos que la sangre de Cristo, porque ese es el mayor valor que tienes, la sangre de Cristo. Entonces si Cristo Jesús, siendo Dios, murió por mí, ¿cómo por qué yo aceptaría un amor menos que ese? Ahora, no hay nadie que pueda comparar tal amor, pero ¿por qué aceptar lo contrario a eso? Si Cristo murió por mí y me amó, ¿por qué esperar yo migajas de amor? ¿Por qué esperar insultos? ¿Por qué esperar golpes? ¿Por qué esperar desprecio? ¿Por qué esperar heridas al corazón? Debemos entender todo esto. Debemos empezar a reaccionar y decir, ok, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Abraham, el patriarca, decidió separarse de su hermano Lot, de su familiar Lot. Dijo, estamos mejor de lejitos porque hay pleito entre nuestra gente, entre nosotros. Y no es sabio, no es bueno, causa estrés, depresión, ansiedad, diabetes, hipertensión, muchos problemas, estrés por mayor. Entonces, lo mejor es que tú por tu lado y yo por el mío, para estar en paz, para estar completamente en armonía, porque a paz nos llamó Dios, dice 1 Corintios 7:15. Luego Lot, el mismo Lot, tiene que vivir algo parecido. En el mismo Génesis, en el capítulo número 19, versículo 17 dice, y cuando los hubieran llevado fuera, ¿quiénes? Los ángeles. Unos ángeles fueron a avisarle a Lot
que tenía que salirse de Sodoma y Gomorra. Y quiero recalcar esta parte. ¿Te acuerdas que te dije que Abraham le dijo a Lot que mejor de lejitos, estaba mejor así, cada quien por su lado? Bueno, evidentemente, a pesar de que Abraham pidió que Lot se fuera a otra tierra y él se iba del otro lado del extremo, asimismo, Abraham no se dejó de preocupar por Lot. Abraham siguió orando por Lot, siguió preocupado por Lot. ¿Okay? Por eso te digo, una cosa es el perdón, que es una decisión, no es un sentimiento, y ahorita voy a abarcar más acerca de ese tema. El perdón, al igual que el amor, es una decisión, no es un sentimiento, no es un sentir. ¿Okay? Entonces, Abraham tomó la decisión de perdonar a Lot y de que lo mejor de una decisión sería alejarse sin perder el amor, sin perder la preocupación, sin sacarlo de su corazón. ¿Okay? Abraham hizo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Lot y le dice al Señor: Señor, si hay 50 justos, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, y si hay 5, y si hay solo uno. Y entonces el Señor manda a 2 ángeles a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas y a sus yernos, que al final se burlaron y se quedaron en Sodoma y Gomorra, y nada más salieron las 2 hijas con la mamá y Lot. Lo saca de allá. ¿Por qué? Porque intercedió Abraham. Entonces, tú puedes perdonar a aquella persona que te hizo daño. Puedes orar por esa persona para que realmente se arrepienta y encuentre un perdón, y encuentre una paz, y encuentre una libertad, y encuentre amor en Cristo Jesús. Pero al final, no necesariamente tienes que convivir con la persona. Y al no convivir no quiere decir que lo odies o le guardes rencor. Lo he perdonado, pero está mejor de lejitos. Está mejor él allá o ella allá y yo acá. O aquella persona de ese lado y yo de otro extremo. ¿Ok? Entonces, luego a Lot le toca hacer algo parecido. Salen de Sodoma y Gomorra y los ángeles le dicen: no vayan a voltear a ver atrás. O sea, no volteen atrás. Es importantísimo que no volteen atrás. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que entender que no podemos voltear atrás? No podemos mirar para atrás. Pero si nos enfocamos constantemente en el pasado, no vamos a avanzar y nos podemos estancar. Y eso es lo que sucedió con la esposa de Lot. Génesis 19:17. Y cuando los hubieran llevado fuera los ángeles, a Lot y su familia, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, o no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y el versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. O sea que él siguió avanzando y no se percató. Tal vez dijo: oye, esposa, ¿me escuchas? No, respóndeme, que no escucho tus pasos tras de mí. Pero Lot no podía voltear atrás. Tenía que seguir avanzando lo más lejos posible. Y lo mismo era para la mujer de Lot, pero al final la mujer de Lot, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia aquí? Que volteó atrás. Volteó hacia el pasado. Volteó a lo que estaba dejando. Y constantemente los seres humanos estamos enfocados en el pasado. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando iba a la casa de mis abuelitos, cuando en la casa de mis papás o en la casa de aquel tío, cuando me daban gastada, cuando me daban un regalo, cuando llegaban las navidades, cuando yo era joven, cuando yo era fuerte, cuando yo era flaco, cuando yo era alto, cuando yo era sano, etc. Vivimos constantemente del pasado y nos aferramos al pasado constantemente. La mujer de Lot se aferró al pasado y terminó como estatua de sal. Metafóricamente eso podría decirse que quedó estancada y bloqueada. Hay muchas mujeres y hombres que se quedan bloqueados, estancados en el pasado y no están avanzando en su vida. Se comportan como niños o como niñas. E inclusive en la intimidad con sus esposos no pueden reflejar esa libertad porque tal vez en su infancia fueron abusadas o abusados sexualmente. Entonces tienen problemas al momento de entregarse a su esposo o esposa. Y no es que no los amen. Y el esposo o la esposa sienten que no son amados por aquella persona. Pero aquella persona sigue trabada en su pasado. Y no puede superar esa parte. Por eso no hay esa buena libertad en la intimidad con su esposo o esposa. Su comportamiento a veces es más infantil. No toman las cosas como debe ser. Y son más explosivos o explosivas. Estoy dando una explicación cognitiva, psicológica. ¿Okay? Entonces,
Es peligroso el estar volteando atrás, el estar volteando al pasado, el aferrarse al pasado. Es sumamente peligrosísimo, peligrosísimo. Y ahora, cuando vemos nuestro presente, debe haber un perdón para aquella persona, pero no necesariamente reconciliación. Y ojo, no estoy promoviendo que no se reconcilien con la esposa, el esposo, la suegra, los suegros, los cuñados, los hermanos, los primos, quien sea. No estoy diciendo que no se reconcilien. Lo que estoy diciendo es que no están obligados a reconciliarse. Para que haya una reconciliación genuina, las dos partes, tanto el que ofendió como el ofendido, deben de estar de acuerdo en perdonarse mutuamente. Y si aún así saben que no pueden estar juntos, porque son dos hermanos que siempre han tenido fricción, no importa que cada quien esté por su lado. Eso no quiere decir que no haya amor en su corazón. Por el contrario, hay tanto amor que prefieren quedarse con ese buen recuerdo que amargar nuevamente, que arruinar nuevamente, aquella relación, aquel vínculo que tienen. Hay perdón, hay amor, pero es mejor de lejitos. Es mejor de lejitos. La mujer del otro entendió esto y quedó totalmente estancada. ¿Cuántos de nosotros podemos estar estancados en nuestra vida por voltear atrás? Por estar enfocados en el pasado, y no mirar hacia el frente. Como te expliqué al principio, ¿realmente podemos perdonar una infidelidad? Sí podemos perdonar una infidelidad. Olvidarla son dos cosas diferentes. Probablemente no podamos olvidarlo. Y probablemente no estemos obligados a reconciliarnos cuando hubo una infidelidad, cuando hubo una falla, cuando hubo una situación difícil, cuando mamá nos hirió, papá nos lastimó, tal vez algún abuelo que abusó sexualmente de su nieta, no lo sé. Depende de tu situación. Pero no estás obligado o obligada a reconciliarte con la persona. Pero sí a perdonar. Porque el perdón es una decisión. Tú tienes que decidir perdonar. Pero no por apariencias. Y muchos me dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar porque no lo siento en mi corazón. Y si voy y pido perdón y no lo siento en mi corazón, voy a ser un hipócrita. Esa es una frase que he escuchado muchas veces. A ver, no. La decisión, al igual que el amor, el perdón, al igual que el amor, no es un sentimiento o una emoción. Es una decisión. Tú decides perdonar. No para dejar libre a la otra persona, sino para ser libre tú de ese rencor, de ese odio, de ese dolor. Tú decides perdonar, soltar. Te perdono. Aunque tú me hayas agredido a mí, ni me importa. Te perdono porque yo quiero ser libre de todo mal sentimiento. Tú decides perdonar y empezar a avanzar. Si la otra persona se arrepiente, bien. Y si no se arrepiente, también. El beneficio del perdón ya lo tuviste tú. Ya lo obtuviste tú. Que eso es lo que estamos buscando. Que tú puedas obtener el beneficio del perdón y libertad de ese pasado doloroso. Entonces, ¿no puedes olvidar el pasado? Perfecto. No lo olvides. Más bien lo que tienes que enfocarte es en que ya no duela ese pasado. ¿Te das cuenta? Que ya no duele ese pasado, ya no me duele recordar aquel suceso, ya no me duele recordar aquel momento donde sufrí un abuso sexual, sufrí golpes, lo que sea. Ya no me duele, lo puedo contar, inclusive puedo manifestar el cómo he podido superar eso con la ayuda de Dios, con acompañamiento, con consejería, con Biblia, con oración. Lo he podido, con deporte, lo he podido superar. Entonces, no olvidas, pero ya no duele ese pasado. Aunque a pesar de que no olvidas ese pasado. Entonces, olvidar es imposible, pero perdonar no es imposible. Sanar del pasado tampoco es imposible. Pero primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y como te dije desde el principio, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente queremos perdonar? ¿Realmente estamos dispuestos a soltar? ¿Realmente estamos dispuestos a sanar? En nuestras fuerzas no podemos hacerlo, porque caemos en apariencias. Muchas personas caen en apariencias. El ser humano está un 80%, 90% siempre dispuestos a aparentar. Estás con tu esposo y dices, ay, mi matrimonio es muy feliz, estoy muy contenta con mi gordito. Y en realidad, en casa no se soportan ni se quieren ver. ¿Por qué? Porque son dados a la apariencia. Aparentan, estoy bien económicamente, no me falta nada. Y muchas veces puedes estar bien económicamente, pero tu matrimonio está destrozándose. Y dices, mira esta persona que no tiene ni qué comer, o tienen una vida muy escasa, y son felices. Yo quisiera eso, porque el dinero no lo compra todo. Hay una paz que solamente proviene de Dios, y esa paz es increíble, porque sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que puede estar
que puedes estar en la tormenta y esa paz va a gobernar tu vida, sabiendo que no importa qué tan altas sean las olas, Dios tiene el control de la tormenta. Y es Dios tu arca. Entonces, debemos entender que no podemos caer en apariencias. La apariencia lo único que hace es que daña tu corazón, daña tu vida, daña tu intimidad y tu sinceridad y honestidad con Dios. Y empiezas a aparentar con algo y terminas aparentando absolutamente en todo. No puedes aparentar. No pasa nada si a ti te va mal y a otros les va bien. No pasa nada si no es tu vida perfecta como tú quisiste, si no es el príncipe azul que soñaste o la princesa del cuento. No importa si tus hijos no son los más obedientes, pero no puedes caer en apariencias, es peligroso, porque muchas veces te engañas a ti mismo. Y yo siempre le pregunto a las mujeres, a ver, mujeres, ¿a ustedes no les gusta que las engañen? Ni les gustan las mentiras. ¿Y por qué muchas veces se autoengañan? ¿Por qué muchas veces se automienten? Justamente por apariencias. En Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Tienes que cuidar tu corazón, proteger tu corazón. Y para eso, muchas veces hay que poner límites. Límites para que nuestro corazón no sea herido, no sea lastimado y no sea atacado. Pero esta protección no puede ser puesta por nosotros, porque si nosotros protegemos nuestro corazón constantemente se da a la amargura, al enojo, a la indiferencia, al egoísmo. Esas son nuestras barreras de protección. El único que puede proteger nuestro corazón es Dios, el único. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios. Solo Dios conoce verdaderamente nuestro corazón. El corazón humano es lo más engañoso. Entonces me estás diciendo que debo de cuidar a mi corazón, pero no solamente de los demás, inclusive de mí mismo. Debo de cuidar mi corazón de mí mismo, porque mi propio corazón es engañoso y solamente Dios lo conoce. Entonces, si Dios lo conoce, ¿quién es el único que puede guiar nuestro corazón? Dios. Nuestro corazón no fue creado para ser seguido. Nuestro corazón no fue creado para seguirle lo que siente. Muchos me dicen, es que yo sigo mi corazón. Bueno, y por eso terminas con el corazón totalmente roto y destrozado y llorando. Porque te rompen el corazón por seguir tu corazón, las corazonadas. Tu corazón no fue creado para ser seguido. Tu corazón fue creado para ser guiado por Dios. Él es el único que conoce nuestro corazón. El apóstol Pablo también vivió una experiencia en la cual tuvo que dividirse, tuvo que marcar un límite, ¿verdad? En Hechos 13:13 dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, ese es el personaje, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Pablo estaba en un viaje misionero y Juan Marcos, o Marcos, los deja abandonados. Se raja a mitad de camino. Dice, no, es que esto es muy pesado, muy cansado. Ahí nos vidrios, ahí nos vemos. Y entonces el apóstol Pablo dice, ok, nos está abandonando. Entonces, capítulos más adelante, en el capítulo 15, vamos a ver qué sucede. Porque Bernabé, que era un compañero de Pablo, le dice, oye, vamos a invitar a Juan Marcos otra vez a los viajes misioneros. Y Pablo le dice, no, ya nos abandonó una vez, nos va a volver a dejar tirados, nos va a volver a abandonar. Y entonces eso causa una discusión tan grande entre Pablo y Bernabé, que al final Pablo y Bernabé se terminan separando. Bernabé se lleva a Juan Marcos, el que ya no quería a Pablo, y Pablo se lleva a otro. Entonces, vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, pues para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué significa esto? Que hubo una división por la discusión tan grande que tuvo Pablo con Bernabé.
¿Y acaso no había amor entre ellos? Claro. ¿No había perdón entre ellos? Claro. Pero había un desacuerdo y pusieron un límite. Tú de un lado, yo para el otro. Y Dios no está peleado con eso. Si hay alguien que te está lastimando, si hay una suegra metiche, una cuñada chismosa, es mejor guardar un límite y marcar un límite con ellas. Para eso primero tienes que hablar con tu esposo o esposa y decirle, a ver, esto es así. Respétame y yo te respeto. ¿Ok? Estamos en una sola carne, estamos en un matrimonio, estamos en una unidad, somos una familia. A mí me está lastimando esto. Yo te amo, tú me amas, trabajemos juntos. Yo quiero poner estos límites con tu mami, con mi cuñada, porque es lo mejor, es lo más prudente para que todos estemos en paz. Porque a paz nos llamó Dios. Entonces, luego de esto vemos algo maravilloso. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Está hablando Pablo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó aquí? O sea que una reconciliación, sí, no sé cuánto tiempo pasó, no lo dice la Biblia, probablemente pasaron unos años, bastantes años, y hubo una reconciliación, pero no era obligatorio la reconciliación. Sin embargo, al final sí se obtuvo esa reconciliación. Entonces, lo que yo te decía al principio, no está mal el hecho de reconciliarse. De hecho, eso es lo que deberíamos de buscar constantemente, el reconciliarnos con la gente, con las personas, aunque ellos nos hayan lastimado. Pero debemos entender que no es una obligación. A veces es necesario mantener una distancia. Y no buscar tampoco una justicia por mano propia. Porque muchos hasta se ponen bíblicos y dicen, no, es que la Biblia dice, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fuego sobre la persona. Que descienda el fuego de Sodoma y Gomorra. Romanos 12, 19, eso dice. Dice, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero se les olvida lo que dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? Primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que primeramente vamos a buscar que la justicia primero caiga sobre nosotros. O sea que nosotros seamos pesados en balanza. Para que tú pidas justicia por tu hermano o tu hermana, o por alguien que te haya lastimado o herido, primero la justicia viene a tu vida. Entonces primero Dios te pesa a ti en la balanza y luego pesa a la otra persona. Primero a ti y luego a la otra. Entonces cuando decimos busquemos primeramente el reino de Dios, también es primeramente su justicia. Y entonces, una vez que busquemos su justicia y Dios nos pesa en balanza, ahora sí, ¿qué va a pasar? Porque si te corrige a ti, si quieres que corrija al otro, te va a tener que corregir a ti primero. Si decimos, ay no, mejor perdónalo, padre, porque no saben lo que hacen. Pues claro, tú tampoco sabes lo que estás pidiendo. Entonces, si pides justicia, atente a las consecuencias que tú vas a ser el primero en ser pesado en la balanza. Y debes de tener cuidado de que Dios no te diga tekel meneu parsin, que significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Entonces no podemos estar pidiendo justicia por mano propia. Eso le pertenece a Dios. Nosotros debemos de perdonar, esa sí es una obligación nuestra. Reconciliarnos no es obligación nuestra. Si hay la oportunidad, háganlo. Si no, no pasa nada. A veces es mejor estar en paz, como te dije. Si es un borracho, mujeriego, golpeador y no ha cambiado, mejor de lejitos. ¿Te puedes divorciar? Claro que te puedes divorciar. ¿Te puedes separar? Claro que te puedes separar bíblicamente. 1 Corintios 7. Y hasta puedes poner una denuncia para que no te esté golpeando, para tener una orden de restricción, etc. Eso la Biblia no lo prohíbe. Pero si tú vas a soportar golpes, me estás diciendo que todo esto no vales nada. Y yo creo que sí vales. Vales la sangre de Cristo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta? El perdón no es una opción. El perdón, sí o sí, debe estar en nuestro corazón. Sí o sí. Pero esto no tiene nada que ver, el perdón no tiene nada que ver con la reconciliación, con la convivencia. Si hay un hombre que está violando y nunca se ha arrepentido de violar y no lo han metido a la cárcel, no estás obligada a convivir con esa persona. Lo puedes perdonar, claro, para ser libre tú, pero no tienes que estar obligada o obligado a convivir con tu violador. Mientras más de lejitos mejor, sobre todo si no está arrepentido.
Con tu golpeador, lo mismo. Con quien te hizo daño, con quien te injurió, con quien te lastimó. No es una obligación. Y quiero regalarte estos 3 versículos. Quiero aclarar que lo que estoy leyendo lo puedes encontrar en cualquier Biblia. Yo lo estoy leyendo en diferentes versiones. Reina Valera, TLA, NBB, NBI, PDT, etc. Diferentes versiones. Un lenguaje más actualizado, pero el contenido es lo mismo. Isaías 43, versículos 18 y 19 dice: Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará las lágrimas y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todo este dolor, todas esas lágrimas, pertenecen a un pasado que no existe más. Y mi favorito, Salmos capítulo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando nuestra mente está abatida, cuando nuestra mente está turbada, cuando nuestra mente está llena de pensamientos, tal vez de suicidio, tal vez de ansiedad, de depresión, de preocupación, de estrés, tal vez de vanidades ilusorias. Entonces las consolaciones de Dios, el consuelo de Dios, alegra nuestra vida, alegra nuestra alma. Tal vez todavía no puedes olvidar tu pasado y se te va a hacer muy difícil y puede pasar mucho tiempo. Al principio te dije que debemos de perdonar 490 veces. Tal vez tiene que pasar 490 días para que realmente sientas que ese perdón es una realidad en tu vida. Pero dentro de esos pensamientos o ese caos, las consolaciones de Dios o el consuelo de Dios deben de alegrar nuestra alma, darnos fortaleza. Y eso solamente se puede hacer con la ayuda de Dios, siempre y cuando tú te dejes ayudar por Él. Es necesario que perdones hoy y que sueltes ese pasado que te está lastimando. No puedes vivir en el pasado. Tienes que mirar hacia el futuro. Y el futuro es Cristo. El futuro está en Cristo. No estoy hablando de una religión. Estoy hablando de una relación con Dios. Muchos confunden esto. No es que me esté invitando a su religión. No te estoy invitando a ninguna religión. Jesucristo jamás vino a fundar una religión. Vino a fundar una relación. A establecer una relación entre Dios y los hombres. Y Jesucristo es el único mediador. El único intercesor. Entonces, a eso te estoy invitando, a que sueltes tu pasado y mires hacia tu futuro, pero tu futuro que ahora en adelante sea Cristo. No estoy diciendo que tus problemas se van a acabar, no estoy diciendo que tu dolor se va a borrar de tu mente, no. Por el contrario, probablemente más se ataquen con eso, probablemente tu mente más se estrese y constantemente te quieran atormentar tus propios miedos. Pero dentro de todos esos pensamientos, la consolación de Dios puede alegrar tu vida y tu alma. Pero tienes que dar el primer paso, perdonar para tú ser libre. Como te dije, una vez que perdones, la reconciliación, dependiendo cada caso y cada situación, es una opción, es una decisión. No estás obligada a eso. Y en muchas ocasiones, como te mencioné, a veces hasta es correcto y sabio en que no haya una reconciliación cuando la persona no ha sido cambiada o transformada, aquella persona que te lastimó, que te mintió, que te hirió, que te dañó, cualquier cosa que haya sucedido en tu vida. Pero es necesario que hoy puedas perdonar y sanar de ese pasado para poder avanzar, para no estancarte. Ese es el mensaje que yo tenía para darte el día de hoy en este primer episodio de esta primera temporada, que es un podcast bíblicamente irreverente. Y tú me dirás, oye, ¿por qué irreverente si no escuché nada irreverente? Bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas, algunos suaves, como este, que era como introducción, y otros temas más fuertes, más profundos, que yo estoy seguro que serán de bendición para tu vida. Yo soy el pastor y doctor en teología Andrés Palafox, y es una bendición estar contigo aquí en el 107.3 FM en Playa del Carmen, todos los martes de 8 a 9. Y en redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas, estoy disponible todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Centro de México, para cualquier parte del mundo. Pronto estaremos publicando nuestros videos y podcast en inglés también, pero poquito a poco. Eso ha sido todo para este episodio. Nos vemos en la siguiente emisión. Agradeciendo como siempre a Dios primeramente, a todos ustedes que nos escuchan por el 107.3 FM y por todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Facebook, YouTube, etcétera, y muchísimo más. Y agradeciendo también a nuestros patrocinadores que hacen posible esto. Dulcería Krugums,
Dulcería Krugons de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿En donde? En calle 20 de noviembre, sin número, en Llano en Medio, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Ahí puedes encontrar gran variedad y surtido en chechitos, sabritas, dulces, botanas, paletas, chicles, cacahuates, cocadas, desechables, materia prima para repostería y muchísimo más. Hay gran variedad y la calidad y los precios son increíbles. Allí en Dulcería Krugons, endulzando tu vida. También quiero agradecer a Farmacias Galad y consultorio médico, ¿verdad? Horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en calle Niños Héroes, número 138, esquina con Pipila, entrada por el mini super La Ideal, Llano en Medio, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Gran surtido en medicamentos y consultorio médico con la doctora Marta, ¿verdad? Las mejores doctoras que hay en Ixhuatlán y en Llano de en Medio. También quiero recomendarte los servicios de Ana Castro, cultura de belleza. Si necesitas manicure, pedicure, acripie, uñas esculturales, alaciados permanentes, rizado de pestañas, gelish, laminado y planchado de cejas, peinados, maquillaje para novias, 15 años, cualquier festividad, Ana Castro es la mejor opción en belleza en Llano del Medio y en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Y también a las farmacias Farmacás. Farmacás, esta farmacia que está, y mini super, porque es farmacia y también es mini super, que está enfrente del hospital de Llano en Medio, en la avenida Independencia, sin número, en Ixhuatlán de Madero, y su horario es de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¿Verdad? Entonces quiero agradecer a estos patrocinadores que estamos teniendo. Si tú quieres ser parte de nuestros patrocinadores, también puedes ser parte de ello, ¿verdad? Te voy a pasar los números para que puedas contactar con nosotros. El número de WhatsApp es 9992 32 71 30, ¿verdad? 9992 32 71 30. Si quieres ser parte de estos patrocinadores, que no solamente tienes el beneficio de aparecer aquí en pantalla y también de ser mencionado en el programa, sino que adicional a esto tienes más alcance, tienes publicidad adicional y muchos beneficios más en diseño. Así que contáctanos, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima. Nunca es tarde para regresar a casa. Heme aquí.